Bien, continuamos con la lección. Nos habíamos visto todos los líos de lo de Hipólito, que ya veis, o sea, lo mostraba un poco para indicar que muchas de estas reconstrucciones históricas pues tienen los límites que tienen. Es la misma personalidad de quién fue Hipólito, es algo enormemente discutido, la unidad de todas esas obras no se sabe bien, la misma tradición apostólica es una cosa hecha a base de la filología. El problema es que esto hubo en algún momento, sobre todo en los años 60, que se lo tomaron muy en serio y tuvo consecuencias tremendas para la misma reforma litúrgica. Aquí, un poco para hacer un inciso, os pongo una obra que es divertidísima. Aquí no tengo el libro entero, pero en el Google Books hay bastantes fragmentos y es las memorias de Louis Bouyer. Louis Bouyer era un protestante que luego se hizo católico, se dedicaba a estudiar cosas de la liturgia y estuvo entre las comisiones estaba entre las comisiones que, digamos, que tuvieron que hacer la reforma litúrgica. Se llevaba a matar con Bugnini, que era el que organizaba todo esto, y en sus memorias dedica una serie de páginas a la reforma, que es una cosa realmente alucinante, y sale también lo de Hipólito. Además, o sea, habla sin pelos en la lengua sobre lo que opinaba de cada uno de los participantes o de los miembros de aquellas comisiones. Habla, por ejemplo, de la locura, que algunos querían destrozar el canon romano y, digamos, readaptarlo según la estructura de Hipólito. Dice su gestión desconcertante que el canon romano debería ser desmembrado y reconstruido y formado a partir de otros planes supuestamente inspirados por Hipólito de Roma. Todavía él pensaba que la tradición apostólica era de Hipólito. Repito, que no es de ningún Hipólito y la tradición apostólica es una reconstrucción, es haber tomado cosas de aquí y de allí. Entonces, el canon romano, que sí que existe, probablemente del siglo IV o V, prácticamente las mismas palabras que hoy tenemos, resulta que eso había que desmembrarlo para organizarlo conforme a la tradición apostólica, que es una reconstrucción de algo, de un señor que no se sabe ni siquiera quién era este Hipólito, una reconstrucción hecha entonces por el Don Bot, que participó también, pero claro, por lo menos estos tenían el buen acierto de decir, mire, sabemos que la tradición apostólica es una reconstrucción, vamos a dejar el canon romano tal como está y ya veremos. Y cuenta aquí que al final el canon romano más o menos lo dejaron igual y nos apañamos para producir 3 plegarias eucarísticas que, a pesar de unas, digamos, intercesiones con bastante palabrería, se encuentran ahí algunos fragmentos de una gran antigüedad y de un valor teológico eucológico. Dice, pienso en la anamnesis de la tercera plegaria eucarística, en fin, una serie del intento de, o sea, ahí se adaptaron frases de otras plegarias antiguas. Dice, pero por otra parte, había un deseo de simplificar la liturgia y volver a los modelos primitivos. Repito, modelos primitivos que eran todo reconstrucciones. ¿Qué decir del acto penitencial inspirado por el padre Jungmann, que por otra parte era un excelente historiador del misal romano, pero que nunca jamás había celebrado una misa solemne en su vida? La peor cosa de la reforma litúrgica fue el increíble ofertorio, esto está genial, lo que dice aquí, en el estilo de acción católico sentimental obrerístico. O sea, una cosa que fue obra del padre Celier, que manipuló al despreciable Bugnini con argumentos tejidos a su nivel de comprensión. O sea, como veis, aquí no se calla absolutamente nada. Y luego dice también, para hacernos una idea de las deplorables condiciones en las cuales esta odiosa reforma tuvo que desarrollarse, cuando describo cómo se construyó la plegaria eucarística segunda, digamos, aquí se junta todo. Entre los fanáticos digamos, indiscriminadamente arqueologizantes, que querían eliminar el Sanctus y las intercesiones de la plegaria eucarística para tomar la Eucaristía de Hipólito, que repito, ni era de Hipólito, que era toda una reconstrucción, y los otros que no se preocupaban para nada de la cuestión de la tradición apostólica,
queríamos hacer pero querían hacer una misa, digamos así como para salir el paso, slipshod, si fuera más o menos correcta, pero una cosa sencilla. Don Bote y yo nos tuvimos que encargar de juntar, piecing together, poner como piezas juntas, piezas diversas juntas, su texto, de manera que trabajáramos a partir de los elementos que eran más antiguas para el día siguiente. O sea, que tuvieron que coger los trozos de la tradición apostólica y en un día preparar lo que había que hacer. Por casualidad descubrí en un texto que, aunque no era de Hipólito, repito, tampoco era de Hipólito la tradición, sin embargo, iba bien con el estilo, y una frase sobre el Espíritu Santo que podía servir como transición desde el Vere Sanctus a una breve epíclasis. Y Don Bote, por su parte, hizo una intercesión, digamos, con unas cuantas palabras más según su conocimiento. Pero no puedo volver a leer esta incomposición inverosímil sin pensar de nuevo en la terraza del Café del Trastevere, donde tuvimos que poner los toques finales de nuestro trabajo para ser capaces de presentarnos en el portone di Bronzo a la hora que nos habían ordenado nuestros jefes. O sea, que tuvieron un día y tuvieron que terminar la plegaria eucarística segunda en el café. Esto lo cuenta el que lo hizo. Repito, porque a veces se ha dicho, no, eso es una cosa mitológica que dicen los lefebvrianos en contra de la plegaria eucarística segunda. No, esto lo cuenta un señor que era protestante, que se hizo católico, que era muy cercano a Pablo VI y por eso le metieron en la comisión, pero que estaba hasta las narices del modo en el que se hizo la reforma litúrgica. Fijaos lo que dice luego, porque es que no tiene desperdicio. Dice, prefiero no decir nada sobre el nuevo calendario, que fue obra de un trío de maníacos, que suprimieron la Septuagésima y la octava de Pentecostés sin ninguna razón y que cambiaron 3/4 partes de los santos a partir de sus propias ideas. Esos fanáticos se rehusaron a cambiar nada de lo que ellos habían hecho, y como el Papa quería terminar las cosas rápidamente para que no se difundiera todavía más el caos, el proyecto fue aceptado tan sumamente desastroso como era. Dice que el único elemento al cual no critica en el nuevo misal fue el enriquecimiento por muchos prefacios que se habían tomado de los antiguos sacramentarios y la expansión de las lecturas bíblicas, aunque dice que también en este punto se hizo demasiado rápido y la cosa no acabó de convencer del todo. Bien, viene también alguna otra cosa. Cuenta también aquí la anécdota esta divertidísima, que a veces él conocía a este monseñor del Gallo, que como primer chambelán de la corte pontificia tiene un apartamento debajo de los apartamentos papales, y cuando él un día había estado comiendo con él, sale después de la siesta. Cuando salí del ascensor en el Cortile San Damaso, encontré que Bugnini, que era el encargado de la reforma, venía por las escaleras desde el portón de bronce y que se quedó pálido porque, claro, Bugnini pensaba que Bouyer, que conocía a Pablo VI, había estado hablando con él y tenía pavor que cualquiera de los miembros de la comisión hablaran con Pablo VI, porque a Pablo VI le decía que toda la comisión decía una cosa, aunque estaban todos en la comisión en contra, y a la comisión le decía que Pablo VI decía una cosa, aunque Pablo VI dijera lo contrario. O sea, hizo lo que le salió de sus narices, por decirlo suavemente, en contra de la comisión y en contra de Pablo VI, solo que ya al final se aprobó todo, había prisa por el desmadre litúrgico que se realizó, pero digamos las cosas fueron como fueron. Pues esto es interesantísimo leer este libro de Bouyer, porque repito, no es que era un lefebvriano ni nada por el estilo, sino era un señor que había sido protestante, que se hizo católico, que participó en la reforma litúrgica y que se daba cuenta de muchas cosas que se habían hecho mal. Como veis, reconoce también cosas que se han hecho bien, pero reconoce que hay cosas que no eran correctas. ¿Entendéis? Por eso también era muy cercano a Ratzinger. Cuenta luego alguna anécdota cuando estaba cuenta también cuando estaban en la Comisión Teológica Internacional, las cosas soporíferas de Ranner hablando 3/4 de hora y que se miraban Ratzinger y él y Bouyer diciendo a ver cuándo se calla este pesado. Dice, esto es genial. Dice, vi a 1 hora, 3/4 de hora a Ranner hablando, continuamente,
hablando en algo que los americanos llaman televidiots, o sea, hablando como para imbéciles, un monólogo en forma de diálogo. Bien, ya digo, está entretenidísimo toda la obra esta, pero la dejamos porque daría para un curso monográfico la figura de Bougier. Tampoco quiero decir, ese también en muchísimas cosas es típico autor de la Nouvelle Théologie, muy vinculado también a Baltasar, pero estas cosas que dice sobre la reforma litúrgica son geniales, y entendéis por qué el mismo Ratzinger tuviera también una visión bastante crítica cuando dice que se destruyó un edificio y se reconstruyó otro a partir de una serie de proyectos de eruditos que, como vemos, eran cosas enormemente discutibles. Bien, dejamos aparte esta anécdota y vamos a seguir con lo de Messner. Bien, después de recordar un poco todos estos errores y todas estas dificultades de Messner, es muy interesante porque la Congregación de la Fe presenta como una serie de proposiciones para explicar un poco mejor las cosas. Fijaos, recuerda la transmisión de la predicación apostólica. O sea, tú puedes decir que el conjunto de la transmisión recibida de los apóstoles en la Iglesia se puede llamar tradición en sentido amplio. Esta tradición se realiza de dos formas, una escrita, la Sagrada Escritura, la otra no escrita. La tradición en sentido escrito, aunque en sentido estricto, aunque lógicamente luego se van a poner en homilías o en escritos o en lo que sea. En efecto, la predicación apostólica confluye de modo particular en la Sagrada Escritura, pero no se agota en ella. Por eso, el concepto de tradición apostólica que bajo la asistencia del Espíritu se transmite en la Iglesia es más amplio que lo que ha sido puesto por escrito explícitamente en la Sagrada Escritura. Fijaos, es interesante las notas que va poniendo. Hace referencia aquí a la Dei Verbum. Volvemos a esto. Repite que la Sagrada Escritura es fuente de conocimiento para la fe católica según el sentido y la intención salvífica que han sido puestos por escrito en el texto actual por el Espíritu Santo mediante el autor humano. Todo el tema de la inspiración, que es fundamental para la Sagrada Escritura. Y luego, fijaos, aquí va a distinguir entre lo que es la tradición con mayúscula y toda otra serie de tradiciones secundarias, que era lo que Messner no estaba separando. Dice, junto a la Escritura está la tradición, con mayúscula en sentido estricto, la cual nos da a conocer la inspiración y el canon de la Escritura, y sin ella no es posible una explicación completa y una actualización de la Escritura. Y aquí viene luego este texto tan importantísimo. La fe católica no se basa solo en el texto de la Escritura. En efecto, la Iglesia no toma su certeza sobre todas las cosas reveladas solo de la Escritura. Esto es de la Dei Verbum, del Dei Verbum 9, que era uno de los puntos que había obligado Pablo VI a poner en la Dei Verbum. Cuando se estaba redactando la Dei Verbum, digamos, había cosas que eran un poco ambiguas porque, tal como estaba en alguna de las redacciones, daba la sensación de que todo tenía que estar contenido en la Escritura. Ya hemos visto, expresa este documento que no, que eso no era así, eso lo se sabía ya siempre. Y por eso Pablo VI obligó a poner esto. La Iglesia no obtiene su certeza acerca de todo lo revelado solamente de la Sagrada Escritura, porque evidentemente tiene también la tradición. Bien, y luego la tradición es transmisión de la revelación, que ha sido confiada por Cristo y por el Espíritu Santo a los apóstoles, en la vida y la doctrina de la Iglesia Católica a través de todas las generaciones hasta hoy. Y esta tradición es norma de fe, o sea, tenemos todas esas tradiciones que provienen de los apóstoles, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Fijaos que lo ha comentado, habla incluso, o sea, es cierto que el carisma de la inspiración en cuanto tal es de la Sagrada Escritura, pero para que tengamos esas tradiciones tenemos también la garantía del Espíritu Santo. Por eso dice, es la transmisión de la revelación que ha sido confiada por Cristo y por el Espíritu Santo a los apóstoles, para que llegue hasta hoy. Está luego otra cosa distinta, el que son las tradiciones con minúscula, de las que habla el Concilio Vaticano I, también la Dei Verbum, que serían elementos particulares de la tradición. Y por otra parte también hay costumbres antiguas, que son tradiciones, en sentido muchísimo más amplio, que no son vinculables sino mudables. No sé, hay desde si el santo se saca por esta puerta o se saca por esta otra. O por ejemplo lo que hemos visto antes,
la tradición de que exista la Cuaresma, de que exista la Septuagésima, la octava de Pentecostés. Son cosas que en algún momento han existido, luego han dejado de existir, podrían volver a imponerse. O sea, son cosas, diríamos, más secundarias y, como dice aquí, no son vinculantes, sino que son mudables. Con lo cual tenéis, por una parte, hay una tradición, que es lo que se ha llamado clásicamente constitutiva, o sea, te da una serie de certezas sobre el conocimiento de la revelación. Depende de Cristo, del Espíritu Santo, tiene que ver con los apóstoles y ha llegado hasta nuestros días. Y por otra parte habría otras tradiciones secundarias, en un sentido mucho más amplio, que no son vinculantes, sino que son mudables. Habla luego una cosa bastante interesante sobre el magisterio. Dice que en la interpretación de la palabra de Dios, transmitida en la Escritura y en la tradición, compete un papel importante a la ciencia teológica, por supuesto, pero supera las posibilidades de la teología explicar la palabra de Dios de modo vinculante para la fe y la vida de la Iglesia. Esto le corresponde al magisterio vivo de la Iglesia. Luego dice una cosa que está tomada, obviamente no dice la cita, pero está tomada de Journet, de la obra que escribió, el resumencito de Teología de la Iglesia, a la que hemos hecho referencia ya alguna vez. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, pero está por encima de las explicaciones de la palabra de Dios, en cuanto juzga si esa explicación corresponde o no al sentido que transmite la palabra de Dios. O sea que, por tanto, fijaos que en cuanto tú tienes claro que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la exégesis, queda clarísimo. La exégesis no está por encima de la palabra de Dios. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, pero el magisterio sí está por encima de la exégesis y te da la garantía, cuando estamos hablando sobre todo del magisterio infalible, del magisterio definitivo, no de una homilía o de una cosa dicha así, digamos por decir, que en ese sentido podemos encontrar sentencias contradictorias, pero cuando tenemos una explicación definitiva de la palabra de Dios, pensad por ejemplo los grandes concilios ecuménicos, los dogmas de fe, grandes proclamaciones que han ante determinadas herejías, tenemos ahí una explicación autorizada de la palabra de Dios y que es vinculante para la fe y para la vida de la Iglesia. Creo que esto es bastante claro. Y no es porque el magisterio esté por encima de la palabra de Dios, sino que está por encima de las explicaciones o de las interpretaciones de la palabra de Dios. Aquí todos los líos vienen por haber confundido exégesis con palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios es lo que está revelado en la Biblia. Las explicaciones de la palabra de Dios son explicaciones de la palabra de Dios, que habrá que ver con qué métodos se han hecho, qué presupuestos tienen, etc. Bien, luego tiene también otra cosa bastante interesante sobre la liturgia. Recuerda que en la liturgia se realiza la obra de nuestra redención, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia, la fuente de donde emana su fuerza, esto típico del Vaticano II, y así hace presente el misterio de la fe, y al mismo tiempo es un testimonio de la fe. Fijaos, es interesante esto. Recuerda que la liturgia hace presente el misterio de la fe, es lo que diríamos con una terminología más precisa o más escolástica, que en los sacramentos, que son el centro de la liturgia, vas a tener la causa de la gracia y al mismo tiempo da testimonio de la fe, porque en las fórmulas litúrgicas, sobre todo en las fórmulas sacramentales esenciales, tienes datos importantes de la fe, en las oraciones, en los prefacios, tienes muchas cosas que tienen que ver con la fe. Por eso dice, los ritos litúrgicos reconocidos por la Iglesia son también formas expresivas normativas de la fe, en las que se manifiesta la tradición apostólica de la Iglesia. Son textos antiguos, textos enormemente venerables y que no se pueden quitar porque a un liturgista le salga de las narices. O sea, no es que como esto venía en el misal del siglo XII, esto ya fuera porque ahora vamos a poner otra cosa, porque ahora sabemos mejor la teología. No, esas formas son expresiones normativas de la fe. Obviamente, es distinto la liturgia romana aprobada directamente por el Papa que otras liturgias que pueda haber en las cuales podía haber menos precisión. Bien, luego hay que ir viendo unas cosas y otras, pero no es una cosa que se pueda quitar, poner, meter, sacar porque le dé la gana a alguien en un determinado momento. Por otra parte, entre las formas magisteriales de la definición de la fe, la regula fidei,
el símbolo, el dogma y su actualización en la liturgia, no puede haber contradicción. Fijaos, porque antes había dicho que no, que lo que te dice la fe sobre los sacramentos, bien, eso son tradiciones secundarias y aquí lo importante es la actualización propia de la liturgia. No, explica esto que no hay contradicción. La fe definida es vinculante para toda liturgia y por eso toda interpretación, toda nueva forma de liturgia tiene que estar de acuerdo a esa regla de fe, a ese símbolo, a ese dogma. Por ejemplo, si se ha definido el dogma de la Inmaculada Concepción y tú tienes una misa sobre la Inmaculada Concepción, tendrás que tener presente el dogma. Lógicamente, no es que vayas a decir en la misa lo contrario de lo que dice el dogma. Y así con los textos conciliares, la regla de fe, etc. Al mismo tiempo, obviamente, también estas afirmaciones de la liturgia han servido para la formulación de los dogmas. O sea, hay un enriquecimiento mutuo en ambos aspectos que no se debe jugar nunca a la contraposición. Y luego también muy interesante lo que dice acerca de los sacramentos, porque recuerda con toda claridad que Cristo instituyó los 7 sacramentos. Acordaos que el tema de lo de los 7, el número, por así decir, es secundario, porque hay sacramentos que tú puedes considerar como uno, o, por ejemplo, la Eucaristía obviamente es un sacramento, pero si consideras sus partes, por una parte estaría la consagración del pan y por otra parte estaría la consagración del vino. Tú puedes separar el bautismo de la confirmación, pero muchísimas veces en la historia se ha administrado seguido, otras veces se ha separado. O sea que en ese sentido, diríamos, hablamos de 7, hablando de estas realidades concretas, que las numeres de una manera, las numeres de otra, es secundario ya según cuentes. Lo que pasa es que son estas realidades. Por otra parte, el concepto de institución no quiere decir que Cristo en su vida terrena haya determinado expresamente en sus detalles cada uno de estos sacramentos, porque la Iglesia, en su memoria y guiada por el Espíritu Santo, en la época apostólica, puede incluir una maduración durante cierto tiempo y ha comprendido qué acciones simbólicas son las que dependen de esa voluntad del Señor y pertenecían a la esencia de su misión. Por eso se ha distinguido lo que son los sacramentos en sentido estricto de los sacramentales. Solo los primeros son los que se remontan al Señor y por tanto tienen esa eficacia que deriva de su institución, lo que luego se denomina la eficacia ex opere operato. O sea que hay que estar aquí recordando que los sacramentos son los signos que Cristo ha instituido. Lo que pasa es que, obviamente, tenemos todo el periodo de la época apostólica en el cual los apóstoles se van dando cuenta de lo que es realmente esencial, con esa luz del Espíritu Santo, del mismo Cristo resucitado, y así queda fijado el septenario sacramental. Por otra parte, la Iglesia tiene certeza en la fe de que Cristo, esto aparece en los Evangelios, y el mismo San Pablo lo recuerda como una tradición que viene de los apóstoles, en la cena anterior a su pasión entregó a sus discípulos, bajo las especies del pan y el vino, su cuerpo y su sangre, e instituye así la Eucaristía, que es su don a la Iglesia de todos los tiempos. O sea, lo que creemos sin mayor dificultad. Aquí la nota, no sé de dónde será. La nota sí es del Concilio de Trento, tal cual. Fijaos que aquí ya sí que habla con más precisión. Ofreció su cuerpo y su sangre... bajo las especies de pan y vino. O sea, ya aquí habla con más. Antes había hablado un poquitín menos con precisión, pero aquí ya utiliza esto con una precisión completa. Por eso dice, no basta suponer que Cristo en el cenáculo, como continuación de su comunión de mesa, haya realizado un acto convivial simbólico con perspectiva escatológica. O sea, que no hizo la Eucaristía, sino que se quiso una cena de despedida. Pero eso es una tontería. Pertenece a la fe de la Iglesia que Cristo en la última cena ofreció su cuerpo y su sangre, se ofreció a sí mismo a su Padre y se entregó a sí mismo como alimento a sus discípulos bajo los signos de pan y vino. O sea, Cristo ha establecido la Eucaristía, la ha establecido como esa ofrenda de su cuerpo y de su sangre para el Padre y que queda como ese alimento para los discípulos, siempre bajo los signos de pan y vino. O sea, se ha producido la transustanciación, la conversión del pan en su cuerpo y del vino en su sangre. Pero es interesante que recuerde estas cosas básicas.
De todos modos, no deja de ser un poco alucinante que un señor que ha hecho la tesis y la habilitación y es catedrático haya que recordarle cosas que cualquier persona que conozca el catecismo más elemental tiene claro. Pero en fin, esa es la situación en la que nos encontramos. Esto era además en los 80, 90, el 2000. Tampoco es que ahora haya mejorado la cosa, pero bueno, también es cierto que como ahora muchos, digamos, al haber bajado las vocaciones y todo ese tipo de cosas, la gente que quiere ser cristiana se cree estas cosas. Veníamos de una época en la cual había muchos que, digamos, estaban un poco entre Pinto y Valdemoro y no es que tuvieran fe en prácticamente nada, en Alemania sobre todo fe en los euros que vienen del impuesto religioso, pero en otras cosas tampoco demasiado, y estas cosas se daban más. En la medida en que va quedando más gente, o sea, va quedando menos gente, pero la gente que queda tiene fe de verdad, muchas de estas cosas, gracias a Dios, se pueden superar. Por otra parte, pasa luego al tema del ministerio, porque en esas cosas también Besner lo había liado un poco. Recuerda que en la vocación y misión de los apóstoles, según la fe de la Iglesia, Cristo fundó el ministerio de la sucesión apostólica, que en su forma plena se realiza en los obispos como sucesores de los apóstoles, y el ministerio ordenado en triple grado, obispo, presbítero y diácono, que acordaos estos nombres aparecen ya en las pastorales y no solo, en todo el Nuevo Testamento, es una forma que se ha desarrollado legítimamente en la Iglesia y es vinculante para la Iglesia misma con respecto al desarrollo del ministerio de la sucesión apostólica. Acordaos lo que dicen en el libro de los Hechos sobre el establecimiento de los diáconos, que evidentemente todo esto tenía su base en Cristo, porque Cristo ha elegido a los apóstoles. Vemos que dentro de los apóstoles había otros colaboradores que no eran exactamente los apóstoles, otros discípulos, o sea, ya en los que estaban en torno al mismo Cristo había, por así decir, como una organización o una jerarquización. Lo que hacen luego los apóstoles es eso, establecerlo ya de manera oficial. O sea que, como veis, se cumple lo que hemos dicho antes. No es que Cristo establezca todos los detalles, pero en él está la base para que los apóstoles, en ese periodo apostólico de la Iglesia, dejan esto establecido. Y este ministerio, que se funda en la voluntad institucional del Señor, se transmite mediante la consagración sacramental. Acordaos todo el tema del gesto de la imposición de manos que aparece en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego recuerda que el Vaticano II explica que el sacerdocio ministerial, por el poder sagrado de que está investido, realiza el sacrificio eucarístico en persona de Cristo. Es el mismo sacrificio, lo realiza el ministro in persona Christi, en persona de Cristo cabeza, lo tiene que realizar el ministro, no lo puede realizar cualquier otro de la comunidad, sino solo aquel que está ordenado. Bien. Habla luego el tema de la Eucaristía y la fe. El Espíritu Santo, por medio del sacerdote consagrado y las palabras de Cristo pronunciadas por él, hace presentes al Señor y su sacrificio. Eso también es interesante. Son las palabras de Cristo pronunciadas por el ministro, pero claro, es la acción del Espíritu Santo. Por eso se invoca el Espíritu Santo antes, o por ejemplo en la plegaria en el canon romano, que no hay una invocación así directa explícita del Espíritu Santo, pero sí hay una imposición de manos sobre las ofrendas como símbolo del Espíritu Santo, o esa inclinación de todo el cuerpo del ministro sobre las ofrendas. O sea, el tema del Espíritu Santo está siempre presente. Una vez que Cristo ha resucitado y envía el Espíritu Santo, todas las actuaciones de la Iglesia se realizan bajo la fuerza del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es dar saltos por ahí o hablar en lenguas o hacer no sé qué cosas raras, no. El Espíritu Santo, sobre todo, ¿dónde está? Es en los sacramentos. Fijaos que esto es clarísimo. O sea, ¿dónde está actuando el Espíritu Santo? Es en la consagración. Sí, luego podrá haber quien dice que tenga profecías o quien dice que, en fin, de eso ya sabemos ejemplos bastante, no hace falta entrar en muchos detalles. Pero no, donde está el Espíritu Santo, aquí lo relaciona con los sacramentos. Y por eso dice, no por su poder ni por un encargo humano, por ejemplo, por encargo de la comunidad, sino solo en virtud de la potestad que le dio el Señor en el sacramento, la oración del sacerdote puede invocar eficazmente el Espíritu Santo y su fuerza transformadora. La Iglesia define esta acción orante del sacerdote como una acción in persona Christi, porque el sacerdote está actuando en persona del mismo Cristo. O sea, Cristo está utilizando al sacerdote, por así decir, para realizar su obra de salvación, que siempre tiene que ver con la presencia, con la venida del Espíritu Santo. Aquí en el punto 20 hace referencia a la Lumen Gentium. Bien, antes ha hecho referencia a textos del Catecismo.
Por otra parte, ya termina con el tema del sacramento de la penitencia. También esto es bastante importante porque acordaos que Messner era otra de las cosas que liaba. Dice: la Iglesia en la fe sabe, y por tanto enseña de modo vinculante, que Cristo, además del sacramento del bautismo, que perdona los pecados, instituyó el sacramento de la penitencia como sacramento del perdón. Y esta convicción se funda en Juan 20:22, claro, porque muchos decían, sí, la Iglesia perdona los pecados, pero en el sentido de que el bautismo perdona los pecados. Pero claro, la frase de 20:22 ahí no hace referencia al bautismo. Está hablando de perdón de pecados en general, y de hecho así lo entendió la Iglesia desde los primeros momentos, que podía darse pecado después del bautismo y que la Iglesia tenía poder para perdonar ese pecado. Acordaos todas las discusiones de los que querían reducir por ejemplo, el perdón de los pecados solo una vez en la vida, otros querían administrarlo con más frecuencia. O sea que, pero la Iglesia tenía esa conciencia de que podía administrar el perdón de los pecados después del bautismo. ¿Entendéis por eso? Porque es tan importante el tema de la tradición, porque cuando tú tienes la tradición se entiende ya perfectamente, por ejemplo, esta frase de Juan 20:22, que ya ella misma te está hablando del perdón de los pecados sin hablar del bautismo. Y de hecho el evangelista San Juan distingue perfectamente lo que es nacer del agua y del Espíritu Santo del perdón de los pecados, con lo cual está refiriendo a una cosa distinta. Y también en este caso, el sacerdote puede hablar in persona Christi. O sea, aquí de nuevo el sacerdote es signo visible, signo tangible de Cristo, y comunica de forma autorizada el perdón, solo en virtud del poder del sacramento con el que ha sido consagrado. El sacerdote ha sido ordenado, ha recibido el sacramento, eso le ha constituido un especial signo de Cristo y eso le permite dar el perdón de los pecados. Obviamente, como sabéis, para el sacramento de la penitencia hace falta también tener la jurisdicción, no basta simplemente la ordenación, pero tienes ya, la base está en esa ordenación que se ha recibido. Obviamente tienes que estar en comunión con el obispo, tienes que haber recibido una jurisdicción, porque el sacramento de la penitencia también tiene un aspecto jurídico. Ojo, no es que sea solo un aspecto jurídico, que muchas de esas cosas que se han oído ahora de que se dé la absolución por internet o por teléfono, esto ya lo decían los jesuitas en el 16, como no, de dar la absolución por carta. Alguno decía en plan de WhatsApp que como no querían que sus dirigidas cuando estaban de vacaciones se confesaran con otros y dejaran de confesarse con los jesuitas, que les escribieran por carta y así les absolvían por carta y no tenían que ir a otros confesores. Bien, bromas aparte, muchas de estas cosas que ha habido sobre el tema de la absolución a distancia es porque quizás se ha extrapolado mucho el tema del carácter jurídico. O sea, es cierto que la confesión, la absolución supone un acto de jurisdicción, pero fijaos que aquí habla de que el sacerdote habla in persona Christi y comunica de forma autorizada el perdón en virtud del poder del sacramento. Es decir, el sacerdote está actuando como un signo visible para comunicar el perdón, y este tipo de signos visibles tienen que ser materiales, y el penitente está a una distancia propia de realizar ese signo material. Es que si no, pensad que con la consagración es lo mismo. Es que si uno dijera, no, pues yo a distancia te absuelvo de los pecados. Claro, entonces por el mismo regla de tres, porque uno no pone en la mesa de su despacho pan y vino, llama a un sacerdote, los dos están con tienen una conversación así a distancia, un Skype, y el sacerdote dice, no, yo quiero consagrar ese pan y vino que tienes tú delante de tu mesa, aunque estemos a 3.000 kilómetros de distancia. Como veis, son cosas muy poco serias, porque si el Señor establece los signos, son signos visibles, signos sensibles, en los cuales el espacio interviene. Por supuesto que está muy bien utilizar todos estos medios para que haya más formación, para que los fieles puedan, si no pueden participar físicamente en la misa, que por lo menos escuchen esa palabra de Dios, escuchen la homilía, vean cómo se está haciendo. Pero si estamos hablando de signos sensibles, los signos sensibles ocupan un lugar en el espacio, tienen una distancia en el espacio. Creo que con estas cosas no se puede jugar. O sea, lo otro sería pensar una iglesia como, digamos así, en la que lo material no cuenta nada. Y creo que esto nos está recordando lo mismo del sacramento de la penitencia. Digamos que la persona que está absolviendo
ha recibido antes el sacramento del orden, ha quedado consagrado, pero es una persona material, sensible, de carne y hueso, y por tanto las distancias tienen que ser las características de una distancia sensible entre personas. Bien, dejamos ya aquí esto, hemos terminado un poco antes, pero como veis son cosas muy interesantes en este texto, porque abordan cuestiones sobre liturgia, sobre sacramentos, sobre la palabra de Dios, sobre la exégesis, o sea, completan cosas que habíamos tratado antes, pero quizá ampliándolas a la parte de la liturgia que en otros puntos no nos había salido. Bien, pues lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.